Yo me quiero presentar, yo soy el doctor Javier Casavilla, soy el jefe de departamento materno infanto juvenil del Hospital Durán y mi cargo docente soy jefe de trabajos prácticos de hace muchos años. La clase de hoy es una clase muy interesante porque es restricción de crecimiento intrauterino, que es la patología que se expresa en el feto frente a muchas enfermedades maternas. Entonces, para decirlo de otra manera, muchas enfermedades maternas terminan como producto en una restricción de crecimiento que lesiona al feto. Entonces, ¿por qué es importante este tema? ¿Y qué es lo que vamos a desarrollar hoy? Que es cuáles son los mecanismos, de qué manera este feto está afectado frente a múltiples patologías que ocurren en la madre. Y como sería una terminal común para todas estas patologías, la expresión de este chico que, como dice el título, no se desarrolló con la potencialidad que tendría que haberse desarrollado, no creció, no pesa lo que tendría que haber pesado. La restricción sufrió una mutación en el nombre y lo van a encontrar en la bibliografía de varias maneras. Lo más frecuente, y van a encontrar que en alguna imagen yo todavía quedé pegado, porque cuando yo lo aprendí, hace muchos años, lo aprendí como una modernidad que era retardo de crecimiento intrauterino. Pero retardo, lo mismo que en castellano y en inglés, tiene otra implicancia. ¿Por qué? Porque si a una mamá a ustedes le dicen que su bebé está sufriendo un retardo, la asociación con alguna patología neurológica es inmediata. Entonces, es un estigma que es muy difícil de sacar. Entonces, retardation, quedó bloqueado porque se encontró que culturalmente la madre respondía de una manera frente a este diagnóstico de una manera bastante fea porque le pegaba. También se habló de pequeño para edad gestacional, pero pequeño para edad gestacional no implica patología, y esto sí es patológico. Restricción del crecimiento fetal era algo como más achicarlo, o crecimiento intrauterino restringido o retardado son otros de los sinónimos que van a encontrar en la bibliografía para esta patología. Las imágenes con mucha leyenda son malas, pero esta no es tan mala. ¿Por qué? Porque si ustedes aprenden toda esta definición, está concentrado toda la patología en esta definición. Toda la clase de hoy lo podemos sacar de cada palabra, y de cada palabra de esto podemos hablar o explayarnos para poder explicar esta patología. Entonces vamos a leerla, porque es muy importante para ustedes, para que comprendan la restricción de crecimiento, esto. Restricción de crecimiento es la detención del crecimiento y del desarrollo que origina hipoplasia o hipotrofia embriofetal, esto va de acuerdo a dónde actúa la patología, en forma precoz o tardía, provocado por factores intrínsecos o extrínsecos, factores propios o factores ajenos, externos, generando recién nacidos con alteraciones en el peso, fundamentalmente, y esto nace de esto, pero también en la talla, en el perímetro craneal. Pero ¿qué es lo importante? Que el chico aparte no tenga ese peso, sino que puede conducir a trastornos hipóxicos perinatales, o sea, dentro del área del nacimiento o poquitos días después, o neonatales hasta los 28 días, 30 días de nacido, y otros signos y síntomas postnatales, o sea, a largo plazo, como hipoglucemias y poliglobulias, etc. Hay un montón de otros más que lo vamos a ver en la clase. O pudiendo presentar déficit a largo plazo en el plano intelectual del aprendizaje, como también alteraciones clínico-metabólicas. Esto también es importante porque el seguimiento a largo plazo de estos chicos que han sufrido restricción, que han sufrido
una detención en ese crecimiento, en ese desarrollo, también se encontró que los problemas metabólicos a largo plazo en estos chicos era mayor. Entonces, esto es una definición que uno tiene que copy-paste. Tiene que copiarlo en la cabeza, tiene que leerlo, tiene que analizar palabra por palabra, pero si uno sabe esta definición, sabe cómo encarar esta clase, sabe cómo encarar esta patología. ¿Cómo definimos restricción? ¿Hasta cuánto es restricción y cuándo no es restricción? ¿Dónde ponemos el límite? Siempre los límites son cuestionados. Siempre los límites, en todos los niveles de la vida, los límites son para discutir. Y digamos, no sale de la regla. Entonces, pero tenemos que poner un límite. Hasta acá es restricción, a partir de acá no es restricción. Y uno era el percentil 10. Entonces, la restricción ocurre cuando un feto presenta un peso aproximado por debajo del percentil 10 para su edad gestacional. Entonces, claramente, hay dos desvíos estándar. Un desvío estándar sería 10, el otro desvío estándar sería 90. Entonces, como esto es restricción, no alcanzó el crecimiento, el primer desvío estándar sería 10%. El otro es bajo peso al nacer. Esta es una definición vieja. ¿Por qué? Porque lo único que no faltaba en una maternidad era una balanza. Entonces, cuando un chico pesaba menos de 2.500 gramos, decía, es un chico de bajo peso. Pero esto se mezcla con la prematuridad, porque uno tiene que asociar el peso frente a la edad gestacional. Porque, digamos, un chico de 30 semanas es normal que pese 1 kilo, pero un chico de 37 semanas es anormal que pese 1 kilo. Entonces, claramente, este 2.500 gramos, que era un corte para poner un límite entre lo que es bajo peso y lo que es peso adecuado, es un dato estadístico. No aplica para restricción. ¿Por qué? Porque eso hay que asociarlo a la edad gestacional, que son la mayoría, ¿no? También hay un ítem que es peso adecuado más, con edad gestacional más RCIU. Este es digamos, otro grupo etario más difícil de interpretar, pero nos vamos a concentrar en esto. Entonces, la definición que la más aceptada es la que considera el percentil 10 de la curva de peso nacimiento-edad gestacional. Está claro el límite. El índice ponderal menor a 2 desvíos estándar. Es lo mismo que el percentil 10, pero índice no es solamente peso, es peso sobre talla. Entonces es diferente. Índice es diferente a peso. Nosotros usamos el de percentil 10. Hay otros países que usan 25 o usan 5. ¿Cuál va a ser la diferencia? A ver, ¿qué piensan ustedes? Exactamente. Si yo pongo un desvío estándar, pongo 25, voy a tener un montón de restricciones que no van a ser restricciones, que van a ser, pero muchas. Y si pongo 5, hay muchas que se me van a escapar. Es al revés, voy a tener pocas restricciones, pero muchas se me van a escapar. Entonces, se busca el 10 en nuestro país. Igual, la Organización Mundial de la Salud dice que la curva patrón de cada centro perinatal que utilice sea reciente y representativa de su propia población. ¿Por qué? Porque no es lo mismo nuestra población, Capital Federal, que le podría decir Jujuy, o le podría decir Bolivia. Dentro del mismo Estados Unidos no es lo mismo Nueva York que Denver, Colorado. ¿Por qué? Porque la altura habla también de la oxigenación. Los chicos que nacen en lugares mucho más altos son de menor peso. Y también no es lo mismo Dinamarca que Buenos Aires. ¿Por qué? Porque también una carga genética donde los chicos son más grandes que los que están en Buenos Aires. Por eso, vuelvan a pensar que hablamos de restricción cuando es menos del percentil 10 para nuestra población, no para cualquier población. Y si extrapolamos curvas de otros lados, podemos estar en problemas. Para eso hay curvas rioplatenses, ¿no? Algo que tienen que tener claro que es esto. Nuestra incidencia de restricción es de 2 al 20%. Va a depender de la definición que yo adopte. Si yo adopto 25, voy a tener 20, adopto 5, voy a tener
menos de 5. Pero un centro de alta complejidad como el nuestro va a estar entre medio. Nosotros andamos alrededor del 8 o 9%. Una cosa importante, el 50% que uno encuentra el diagnóstico después del nacimiento. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de restricción muchas veces nace el chico y resulta que lo que esperábamos, un chico de 3 kilos, nació 2 kilos 200. Y nadie se explica, seguimiento normal, no, sin patología, y nació un chico con restricción. Esto ocurre en la mitad de los casos, en todo el mundo, ojo, no es que nosotros. Y la otra es, nosotros detectamos un chico que crece menos. Entonces le empezamos a estudiar a la madre, la controlamos, le damos medicación. Y resulta que cuando nace con 2 kilos 800 o 2 kilos 700, es un peso adecuado para su edad gestacional, y son pesos normales. O sea que la mitad también de la que seguimos, que pensamos que tiene patología, no la tiene cuando nace. Porque la definición de certeza la va a dar el neonatólogo. Entonces, ¿sí tiene una restricción o no lo tiene? ¿Por qué le damos bolilla por qué le prestamos atención a la restricción? Porque se lleva el 10% de la mortalidad. Claro. Y la otra cosa que ya me referí en lo anterior, que es entre el 50 y el 80% de los bajos pesos no son restricciones. ¿Qué son? Prematuros. Entonces, ahí lo que falló fue la edad gestacional. Ella decía que tenía 37 y tenía 34. ¿Eso no saltó en la ecografía? Sí y no. Volvemos acá. El 50% del diagnóstico es al nacimiento y el 50% de lo que seguimos es normal. Seguimos entonces. Baker, digamos, estableció ciertas hipótesis de trabajo, que eran la deprivación fetal intrauterina, que provoca una alteración fenotípica intraútero, que altera el desarrollo y esa altera la salud en el adulto. Esto como toda una correlación. Hubo una deprivación durante su crecimiento intrauterino. Esta provocó una alteración fenotípica que alteró su desarrollo y que altera su vida en el adulto. Aquí tienen la foto del libro. ¿Y esto qué provoca en el adulto? Lo que hay, la enfermedad endémica que hay en todo el mundo, que aumenta y nos abarca a todos nosotros, que es obesidad, sobrepeso, hipertensión, diabetes. Cada vez todo el mundo va a esto. Dislipidemias, vasculopatías coronarias y nefropatías. Lo quemamos a eso, porque eso ya es patología nuestra. Como todo en obstetricia, para explicarlo, no porque una manera de sectorizar y poder ser docente en esto, lo sectorizamos en factores maternos, factores placentarios y factores fetales. Entonces vamos a hablar, y ustedes tienen que conocer de cada sector 3 o 4 patologías, tenerlas claras. Porque la pregunta de examen puede ser, hábleme de los factores maternos que contribuyen a una restricción de crecimiento. Y entonces ahí tenemos madre menor de 50 kilos, de 1,50 m, menos de 18 años o más de 35. Ahí tienen un sector, nivel socioeconómico bajo, escasa ganancia de peso gestacional y o desnutrición materna previa. En esto también influyen temas culturales, porque muchas veces le preguntan a la mamá, ¿cuánto peso? Ah, no, yo estuve bárbaro, yo solamente aumenté 5 kilos, 4 kilos de todo el embarazo. ¡Qué divina! ¡Qué poca panza! Y esto es todo al revés. O el otro factor que es, tenés que comer por 2, aumenté 25 kilos, mirá qué bárbaro, tampoco ayuda, ¿no? Pero como estoy en restricción, hablo de la parte en menos. Enfermedad vascular materna, hipertensión, diabetes vasculares, enfermedades autoinmunes, anemias y enfermedad renal crónica. También medicaciones, ¿no? Corticoides, anticonvulsivantes, metotrexate, ¿no? Hipoxia crónica, como puede ser insuficiencia respiratoria, cardiopatía cianótica. Y esto, que no hay que olvidarse, claramente, tabaquismo, drogas, alcohol, cocaína. Algunos, digamos,
pongo drogas, tendría que poner 2 puntos alcohol, cocaína. Alcohol como la droga legal más difundida, y la cocaína por su efecto vasoconstrictor bien claro en esta patología, ¿no? Y el tabaco acá adelante, porque el tabaco claramente es uno de los efectores de esta patología. Nos quedó infecciones, TORCH y HIV. HIV claramente no por el retrovirus, sino por las comorbilidades que rodean esto. Porque esto provoca anemia, provoca un montón de otras patologías que contribuyen a la restricción. Dijimos maternos, ahora fetales. Bueno, si tuvo la paciente una restricción de crecimiento, y fíjese que acá le quedó retardo, yo lo dejo a propósito, el 25% va a repetir. Como elemento, digamos, muy importante es preguntarle, che, ¿y cuánto pesó? Y pesó 2 kilos. ¿Y era de término? Sí, llegó a los 9 meses. Y ahí ya eso es una luz naranja, ni siquiera amarilla, para decir, cuidado con esta paciente, cuidado con esta patología. La otra cosa que aumentó y explotó por los métodos de fertilidad es la gemelalidad. Y en las gemelares, es decir, ¿cuánto pesaron gemelares? Y pesaron 2 kilos. Ah, pues está bien, porque llegaron a 9 meses. Pero tendría que pesar lo normal. Entonces, en la gemelalidad, entre un 25 y un 30% tienen restricción, no desarrollan su potencial y es una restricción. Bueno, las malformaciones son de perogrullo, malformaciones fetales, el Potter, la agenesia de páncreas, o sea, la agenesia renal bilateral, la atresia duodenal, la gastrosquisis, son malformaciones, eso claramente provocan restricción. También el antecedente de un feto muerto anterior para la patología de defecto. Y el aborto recurrente, las infecciones toxo, cito y sífilis, y obviamente anomalías cromosómicas, 13, 18, 21. Estas son los factores fetales para restricción de crecimiento. Hablamos de los maternos, hablamos de los fetales y ahora hablamos de los uteroplacentarios. Entonces, uno de los factores uteroplacentarios que provoca restricción es la placenta previa. ¿Por qué la placenta previa provoca restricción? Ustedes vieron la clase de placenta previa. ¿Dónde se inserta la placenta? En el segmento. ¿Y qué diferencia tiene el segmento del cuerpo? La capa plexiforme. No tiene la tercera capa que la capa plexiforme. O sea que la vascularización del segmento no es lo mismo que del fondo. El fondo está preparado para recibir la placenta y la placenta en el segmento no tiene la misma vascularización. Puede tener más, puede ser anómala, puede ser, pero no tiene la misma. Que tenga un desprendimiento crónico, pequeño, porque el desprendimiento extenso agudo va a provocar el parto. Que tenga una trombosis placentaria, tan común en otras patologías. Que tenga anomalías vasculares. Que esas anomalías uterinas tengan miomas o septum. Si yo tengo una placenta que se inserta en un tabique o en un mioma, esa vascularización va a estar restringida y eso va a provocar una restricción de crecimiento. Entonces, para que les quede claro, factores maternos, factores fetales y factores uterinos. Esto tenemos que saber. Bueno, esto lo vamos a pasar para adelante porque seguimos. Uno es el factor de insuficiencia uteroplacentaria, que es resultado de la placentación inadecuada. Y el otro es fetoplacentaria, o sea, una cosa es dónde va insertada la placenta, un sector, y otra cosa es entre el cordón y el feto. Son dos lugares diferentes para la afectación. Eso, digamos, es un poquito más de lo que hablamos antes. Pero vamos a la clasificación. La clasificación actual difiere de la anterior, van a encontrar que algunos se van a acordar de la anterior, porque lo divide en precoz y tardío. Claramente es cuando afecta, si es muy precozmente, 24 semanas en adelante, o es tardíamente,
32, 36 semanas en adelante. Entonces vamos a hablar primero del precoz. Precoz o temprano tiene una frecuencia del 30%. Las causas normalmente son extrínsecas, como es genético, o puede ser intrínsecas, como infección intrauterina, drogas o teratógenos. Esto es un comienzo temprano que altera el número de células, y por eso hablamos de hipoplasia acá. O sea, las células son de tamaño normal, pero son menor cantidad, porque no tuvo la nutrición suficiente como para que esa multiplicación celular que ocurre en un momento precoz en el embarazo llegue a su máximo potencial. Nos vamos a encontrar con una placenta pequeña. Y la ecografía de este feto es la biometría armónica, todo disminuido. O sea, es un bebé todo chiquito, armónico, y que actuó la anoxa precozmente. La arteria umbilical y la cerebral media, el índice sístole-diástole, o sea, la resistencia, va a estar aumentada en ambas. Y tiene un crecimiento postnatal pobre. ¿Por qué? Porque tiene una carga genética y tiene la cantidad de células que no le alcanzan para un desarrollo que compense lo que sucedió antes. Acá es donde está la mortalidad y acá es donde está la morbilidad neurológica. Entonces, como ustedes son de los millennials, le puse acá el hashtag morbilidad neurológica, para que se acuerden de que estos son los chiquitos que se mueren y si no se mueren, tienen PC o tienen alteraciones neurológicas. ¿Por qué? Porque tienen una afección precoz de su desarrollo. Entonces, acuérdense, restricción de crecimiento, precoz, temprano. Estos se mueren, estos hashtag morbilidad neurológica. ¿Por qué es muy importante la morbilidad neurológica? Pues es un costo para el Estado y una lesión que se sostiene durante años. Entonces es muy importante esto. A modo de esquema, es un chiquito que le hicimos una eco, a las 22 semanas estaba por fuera del percentil 10, logró entrar a las 24, a las 28, 30, vuelta por debajo del percentil 10 y siempre se mantiene por fuera de la ruta, por fuera del camino. Si hablamos del camino, la autopista, esto está por fuera, por debajo del percentil 10. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Vamos a resumir conceptos con respecto a restricción precoz. Es intrínseco normalmente, armónico, todo chico, simétrico, todo parejito, hipoplásico, de afección precoz, alteración de peso, talla y perímetro craneal. Se alteró todo. Entonces, dígame cómo es una restricción de crecimiento precoz en la manifestación del feto, en la manifestación del recién nacido. Bueno, es esto. Son palabras puntuales. No, bla, diga, bla, no, guitarreo, no. Esto, claro. Frecuencia 30%. Si me dicen el numerito, sube la nota. Esto es yo les inserté algunas imágenes sobre el deterioro fetal en, esto vendría a ser intrauterino, crecimiento restringido, ¿no? En inglés. La placenta tiene una enfermedad, esto se compensa hasta un tiempo que después se descompensa y después viene la muerte. Esto es de baja afectación, moderada afectación cuando empieza a compensar, cuando está descompensado es alta y los riesgos de prematuridad sumado a restricción son altos. Porque, ¿qué pasa con la precoz? No solamente tengo la restricción de crecimiento, sino que aparte tengo la prematuridad. Entonces, se suman dos factores importantes.
en otro se lo voy a volver a repetir. Bueno, esta es una repetición de lo que ya hablamos, para que lo tengan. Y esto, miren dónde se pelea la batalla de la vida en una restricción de crecimiento. Si es menor a 26 semanas, la mortalidad es del 90%. Si es entre 26 a 29 semanas, la mortalidad, miren cómo bajan, del 26 al 30 o 40. Si es mayor de 29 semanas, la mortalidad es menos del 10. Significa que la batalla la tenemos acá. Cada día que nosotros prolongamos la vida o mejoramos la vida de ese feto, le damos más chance de vivir. Por eso, fíjense que acá tengo menor de 29 semanas, 29 de 32 y 10%. La otra clasificación. Dijimos precoz, ahora vamos a hablar de tardío. Tardío son causas extrínsecas. Lo principal es la insuficiencia placentaria. La frecuencia del otro es el 70, el 30, este es el 70. El comienzo es el tercer trimestre, no las 24 semanas. Entonces empezó más tarde. Ahí el número de células es normal, pero ¿qué pasa? No engordaron, no se nutrieron, entonces el tamaño es menor. ¿Qué órganos se van a afectar? Se va a afectar la relación cerebro-hígado. ¿Por qué? ¿Dónde guarda la glucosa el feto? ¿Dónde se guarda la glucosa? En el hígado. Es rápido, lo tenía acá. ¿Qué otros lugares? Músculo. ¿Qué otros lugares? Riñón no. No, cerebro no toca. ¿Pero dónde uno guarda la glucosa o guarda la energía? En la grasa, el tejido celular subcutáneo. Si ustedes no comen, miren, para medir, uno mide la cintura y dice, está gordito, está flaquito. La placenta no es chiquita, está disminuida, son dos cosas diferentes. Y en la ecografía lo que encontramos que las proporciones morfométricas están alteradas. ¿Por qué? Porque la umbilical aumenta su resistencia. O sea, si yo tengo aumento de resistencia en la umbilical, significa que está llegando menos sangre al bebé. Pero ese bebé tiene la capacidad de compensarlo, de mandar ese flujo a determinados lugares que son órganos nobles. ¿Y a qué órganos nobles nos pensamos? Cerebro y corazón. Entonces, la arteria cerebral media está disminuida, vasodilata. ¿Por qué? Porque prioriza mandar sangre al cerebro. Entonces, si yo sigo mandando sangre al cerebro, tengo una cabeza grande, pero ¿dónde no va a priorizar? A la aorta descendente. Entonces, le voy a quitar flujo a la aorta descendente. ¿Por qué? Porque el intestino, los músculos, no van a necesitar tanta sangre. Ahí va a haber un elemento muy importante, es que voy a disminuir el caudal al riñón. Y eso también ¿qué va a ocurrir? Si yo disminuyo el filtrado glomerular al feto, el líquido amniótico disminuye. Muy bien. Entonces es un marcador externo. Entonces, el cuerpito está disminuido a expensas que la cabeza sigue manteniéndose grande, porque sigue llegándole sangre. El crecimiento postnatal es complicado por las patologías que la restricción tardía provoca, que la vamos a hablar ahora. Entonces, dígame 4 palabras de restricción de crecimiento tardío. Es extrínseco, vino de afuera, al último trimestre. Es disarmónico, porque digo cabezón con cuerpo chico. Asimétrico, justamente por eso. Distrófico, porque tiene el número de células, pero no alimentadas. Distrófico, hipotrófico, de afectación tardía, y lo que se alteró es el peso, porque el perímetro craneal se mantiene. Frecuencia, 70%.
El diagnóstico puede ser clínico, ecografía convencional, ecografía Doppler. Vamos para adelante. Diagnóstico de sospecha, es el clínico. De presunción, cuando tenemos un ecodoppler, seguimiento de ecodoppler. Y de certeza, que es cuando nace el chico y dicen, es una restricción. Hasta ese momento. O nace y dicen, no, no es una restricción, que es la mitad y mitad. Bueno, el clínico, algo que no se tiene que olvidar, es la historia clínica y obstétrica. Bien, clínica, porque el paciente puede ser hipertensa previa, puede tener... Y la obstétrica, que es los antecedentes de los embarazos anteriores. La altura uterina y el perímetro abdominal. El perímetro abdominal perdió vigencia. Sí se mantiene en los lugares de baja complejidad la altura uterina. La altura uterina tiene digamos, un sesgo que tiene que ser tomado con una cinta inextensible, de la misma manera, la misma persona. Ahí tiene valor. Cuando toma uno, toma otro, ahí pierde un poco de valor la altura uterina. La curva poderal materna, el estado nutricional, y acá es un ejemplo para que vean que está mal colocado acá, pero digamos, vamos a tratar de explicarlo. Esto es la alteración de la placenta, en que incrementa su impedancia. Acá se marca la arteria uterina. La arteria uterina también es un marcador que se estudia previamente. Acá la umbilical. Acá cuando habla de centralización, porque empieza a compensar la hipoxia, empieza a dilatar la arteria cerebral media, y el istmo también es importante. Pero cuando está descompensado, la alteración es sobre el ductus, y esto se profundiza. ¿Por qué se mueren estos chicos? Por insuficiencia cardíaca, por falla cardíaca. Entonces, volvamos a lo anterior. La altura uterina es digamos, un elemento de control, pero cuando se mezclan los que toman, pierde efectividad la evidencia. El control rutinario a toda la población no tiene evidencia de efectividad. El control rutinario con Doppler tampoco tiene evidencia de efectividad. El control con Doppler es exclusivamente en pacientes que tengan patología. Tiene evidencia de muy útil cuando la paciente tiene patología. Seguimos. Los marcadores químicos, esto es un elemento de actualidad. Sí tienen evidencia para restricción bien tomados antes de las 16 semanas. Me parece para pregrado esto es muy importante. El diagnóstico sobre los factores de riesgo. La palpación abdominal tiene una evidencia muy baja, la altura uterina tiene una evidencia un poco mejor, la ecobiometría, fíjense, con la altura uterina tomada correctamente, tiene el mismo nivel de evidencia, lo mismo que el peso. Esto lo saca directamente la máquina, ¿no? Ustedes no tienen que estar directamente, el software de la máquina tiene una referencia para la población, dice el nombre del autor y dice el peso con los parámetros que uno toma. El perfil biofísico también tiene un nivel de evidencia. Y fíjense que el Doppler uterino tiene un nivel de evidencia fundamental, indiscutible, un nivel de evidencia normal y un bajo nivel de evidencia, depende de la patología. 1 sería para hipertensas y 3 sería para población de bajo riesgo, población general. ¿Qué es lo que tenemos que fijarnos para controlar una restricción de crecimiento? La medición del diámetro biparietal, la medición de la circunferencia cerebral, la medición de la circunferencia abdominal. Estos miden cosas diferentes. Cerebro, huesos planos de la cabeza, crecimiento, abdominal, abdomen, nutricional, huesos largos, crecimiento, peso fetal,
une todos estos parámetros que miden cosas diferentes. El índice ponderal, que ya se los aclaré, es peso sobre talla por ciento. Estos son lo que no debemos de dejar de controlar o de pedir en una restricción. El diagnóstico ecográfico. ¿En qué se basa el diagnóstico ecográfico? Yo hago una ecografía y me da que tiene menos de 2 semanas de la edad gestacional. ¿Puedo decir que tengo una restricción? No. Tenemos que repetirla. ¿La repito al otro día? No. Tiene que pasar un tiempo. ¿Por qué? Con el mismo aparato, el mismo operador, lo tenemos que hacer dos semanas después, o 1 o 2, para ver si ese feto sigue creciendo. Si ese feto no creció en 2 semanas, sí estamos ante la presunción de que podemos tener una restricción de crecimiento. ¿Está claro esto? Entonces, no con un diagnóstico, única ecografía podemos... Esto también es una cosa que le puse. El CLAP, es el Centro Latinoamericano que está en Montevideo, y este es Lubchenco, que estaba en Denver. Fíjese que para diferentes poblaciones, el CLAP, la línea continua, Lubchenco, la línea punteada, el percentil 90 de Lubchenco está en el 50 del CLAP, y el percentil 10 está mucho por debajo del otro percentil 10. Cuando una restricción actúa sobre un feto, empieza a disminuir su crecimiento. Esto ya lo tenemos claro. Al disminuir su crecimiento, el feto, ¿cómo interpreta esto? Interpreta como que me falta de comer, y ¿qué hace? Multiplica sus glóbulos rojos, porque va a tender a compensar produciendo policitemia. No alcanza la policitemia, va a empezar a mandar sangre a los sectores más nobles. Eso lo hace la naturaleza. Empieza la resistencia umbilical porque tengo que meter más presión, más actividad cardíaca para mandar más sangre que no está llegando, y tengo los sensores me dicen que no está llegando, no está creciendo. Al mandar más sangre y hay vasoconstricción, cae el flujo venoso. Si tengo restricción de los territorios periféricos, disminuye el líquido amniótico. Ya lo explicamos por qué. Si el feto está todo comprometido, ¿qué hace? Se mueve menos. La manifestación clínica de que antes se movía de una manera, cada vez se mueve menos. No deja de moverse, pero se mueve menos por ahora. Disminución al aumentar la resistencia, sigue aumentando hasta que disminuye el flujo diastólico, o hay ausencia de flujo diastónico, se deja de mover porque se queda quietito, porque no tiene energía para gastar, pierde la variabilidad en el monitoreo. ¿Ya tuvieron la clase de monitoreo? ¿Monitoreo? Sí. La variabilidad es uno de los índices más importantes, los elementos más importantes para valorar en un monitoreo fetal. Acá la perdió, empieza en el ecodoppler el flujo diastólico reverso, manda el impulso, pero vuelve porque hay mucha resistencia. Eso provoca que el ductus venoso tenga latido, que antes no tenía, falla multisistémica, fetal y muerte por insuficiencia cardíaca. Este es el correlato y cómo termina librado a su suerte de una restricción. Entonces, la redistribución de flujo, que es algo que tienen que llevar a la cabeza, vasodilatación de áreas indispensables, arterias cerebrales anteriores, medias, posteriores, carótida interna, vasoconstricción de áreas no indispensables, aorta torácica descendente, arteria renal. Acá tienen cómo se ve en el Doppler. La placenta normal, pico sistólico, flujo diastólico. Acá ven que el flujo diastólico con el menos del 30% empieza a achicarse. Miren acá, miren acá. Acá ya desaparece, ya hay ausencia de flujo sistólico, y acá hay flujo reverso. Acá la bomba cardíaca está funcionando mal y tiende a la falla multisistémica. Entonces, el ejemplo en ecodoppler. Y esto es el ejemplo, bueno, lo mismo repetimos, pero en arteria cerebral media. Pero lo inverso, aquella era umbilical y aumentaba la resistencia hasta
formar flujo reverso. Acá empiezo con una curva normal, una ola normal. Acá ven que esto subió un poquito. ¿Por qué? Porque si estoy detectando que al cerebro no me está llegando la cantidad de oxigenación y nutrición suficiente, vasodilata la cerebral media un poquito hasta que hay una marcada vasodilatación. Si yo tengo una marcada vasodilatación cerebral media y un aumento de resistencia umbilical, es la patente de la restricción tardía y es la patente de que ese feto se está afectando. Entonces, ¿qué otras manifestaciones tenemos? Acá, líquido amniótico, si esto está acompañado de oligoamnios, un índice de Phelan bajo, si tenemos un grado placentario alto, si la ecobiometría me dice que está chiquito y el Doppler me dice que está redistribuyendo, tienen el diagnóstico de restricción de crecimiento. Esto vamos a cerrarlo. Esto sobre la base de qué trabajo se basaron todos estos estudios y 2 o 3 tips para ir cerrando la clase, para ir ya redefiniendo todo esto, ¿no? Una vez realizado el diagnóstico y comenzado el tratamiento, el feto tiene que estar bajo vigilancia. Tips de perogrullo. Este feto tiene que estar en control. Ese control tiene que ser intenso, tiene que ser riguroso. Las 4 formas útiles de vigilancia son el NST, el perfil biofísico, el volumen y el Doppler. Estos por sí solos no dicen nada, pero en su conjunto sí nos arman un esquema. Puede tener un non-estrés reactivo, un perfil biofísico normal, un volumen de líquido amniótico levemente disminuido. O sea, puede haber variaciones, pero lo más importante es integrar todos estos métodos de diagnóstico. O sea, y acá te los pongo acá. La combinación de los mismos es mejor que uno aislado. El objetivo es identificar el progreso de una enfermedad, el progreso que se va acentuando, va disminuyendo ese volumen de líquido, va aumentando esa vasodilatación, e identificar un progreso de la enfermedad que hiciera peligrar al feto al punto de vista, digamos, que sea mejor el parto. Este va a ser el núcleo del tratamiento. ¿Cómo tratamos una restricción de crecimiento? La restricción de crecimiento, con la presunción del diagnóstico, vamos a tener que estudiarlo hasta un momento en donde nos diga que el medio intrauterino es hostil y que va a ser preferible sacarlo a que todavía es muy prematuro y sacarlo va a ser hostil poder llevarlo, mantenerlo con vida. Aquí tienen todos los métodos auxiliares de diagnóstico para restricción: Doppler, biometría, Doppler, diferentes monitoreo cardíaco, perfil biofísico, líquido amniótico. Esto se los aclaro, cada uno. Esto después lo van mirando. Esto ya lo tienen que haber leído. La evaluación del líquido amniótico y el Doppler. Entonces, acá llegamos al momento, decir el momento óptimo para el parto. El riesgo de prematurez, porque si ustedes tienen un feto de 26 semanas, no van a intentar sacarlo, porque la prematurez extrema, las posibilidades de muerte van a ser altas por sacarlo y no por la restricción. Entonces lo voy a tratar de tratar y dejar lo más que pueda. Pero va a llegar un momento en donde me digan, no, este feto se va a morir intraútero, porque ya no lo alimenta más la mamá, para ser breve. Entonces lo saco y lo alimento yo, lo oxigeno yo, ¿no? Entonces, prematurez con existencia extrauterina difícil o riesgo de muerte intrauterina, ambiente intrauterino hostil. Estas son las 4 evidencias que está absolutamente probado que sirven para restricción. La administración de esteroides antes de las 34 semanas, las estrategias para reducir el consumo de cigarrillos, el monitoreo fetal intraparto, pero ¿qué pasa? La mayoría de estos chicos no van a un parto normal porque durante el trabajo de parto gran parte tienen distrés y
la unidad de neonatología de complejidad aceptable. Digamos, ustedes, si están en una sala de baja complejidad y tienen una mamá de término con un feto muy chiquitito, lo mejor que pueden hacer es trasladarlo a unidad de neonatología que tenga neonatología aceptable. Se ha hecho de todo para tratar de arreglarlo, pero sin evidencia científica aceptable. Como ven, este es un esquema en donde la insuficiencia, la restricción temprana tiene un problema de manejo, porque el diagnóstico lo tenemos un feto chico o con alta resistencia a las 26, 28 semanas, el problema es el manejo. ¿Por qué? Porque la alteración de la placenta es alta, es precoz la lesión. La hipoxia cardiovascular presenta ya adaptación y tiene una alta mortalidad y morbilidad. Esto, como ven acá el gráfico hasta 34, esto tiene hashtag morbilidad neurológica. La tardía, el problema es el diagnóstico, ¿cuándo lo saco? Porque sacarlo va a vivir, pero ¿lo tengo que sacar obligadamente? ¿Aumento el número de cesáreas en el 10% de la población? No tiene adaptación cuando la hipoxia es súbita, la tolerancia es baja y el outcome, el nacimiento, se provoca con complicaciones. ¿Por qué? Porque este feto tiene policitemia, va a tener hiperbili, va a tener complicaciones que ahora vamos, que son muy importantes de haber tenido el diagnóstico antes. Neonatal. El diagnóstico. Bajo índice ponderal, disminución del tejido celular subcutáneo, la presencia o aparición de acá lo que estábamos charlando. Ese bebito no tiene nada que ver con un prematuro de 2 kilos. Pongamos 2 kilos. Una cosa es una restricción. Este chico tiene policitemia, tiene poco tejido celular subcutáneo, no tiene reserva de glucógeno. Entonces, tiene hipoglucemias, tiene hiperbili, porque va a destruir esa policitemia, tiene enterocolitis necrotizante. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Por la hipoxia del tubo intestinal. Estuvo mucho tiempo sin una adecuada vascularización. Y tiene síndrome de hiperviscosidad. ¿Por qué? Porque tiene la policitemia. Entonces, es diferente el tratamiento de un prematuro a de una restricción de crecimiento con el mismo peso. ¿Qué tenemos que nosotros como obstetras cuidar? Que el neonatólogo maneje la termorregulación, que tenga una reanimación pronta y adecuada, porque no quiero dejar de recalcar que los responsables del nacimiento de esto somos nosotros. ¿Bien? Determinación de pH y gases en sangre en cordón umbilical y la presencia de un profesional entrenado. Si nosotros sabemos que vamos a sacar un chico chiquito, no puede estar la nurse. Tiene que venir un neonatólogo entrenado para reanimar a ese chico y rápidamente intubarlo o tratarlo de acuerdo a las necesidades que tenga. ¿Qué morbilidad neonatal tiene? La asfixia perinatal, alteraciones de la termorregulación, hipoglucemia, policitemia y hiperviscosidad. ¿Cuál es la morbilidad? La encefalopatía hipoxico-isquémica, el SALAM, la aspiración de líquido meconial, la persistencia de circulación fetal, la enterocolitis, la insuficiencia renal, estigma de anomalías cromosómicas y la hipocalcemia. Riesgos a corto plazo, la muerte fetal intrauterina o intraparto de este feto, estos fetos, la acidosis fetal intraparto, no sé por qué me pasó acá. La restricción tiene mayor riesgo de muerte por todas las complicaciones que hemos hablado. A largo plazo, digamos, cada caso es único, tampoco podemos establecer una regla para todos. Los que nacieron chicos es más probable que se mantengan chicos. Ellos necesitarán especial cuidado de atención primaria, nutrición y servicios sociales durante la infancia y la primera infancia. Es algo que está dejado de lado, pero es cierto, si tuvo una restricción tendría que tener otro cuidado y tendría que pensar
sobre todo el clínico, cuando tiene ya un hombre grande, ¿y vos cuando naciste qué pensás? Porque tiene mayor predisposición a la diabetes, a hipertensión, a la obesidad, etc. Prevención. La prevención es un trabajo arduo que tiene difícil expresión, o sea, la modalidad de cordón prenatal, el tratamiento de la anemia cuando es generalizada, los suplementos proteína, los suplementos de vitamina, suplementos de aceite de pescado, la prevención del tratamiento de hipertensión, de compromisos fetales y de infección. Yo le meto mucho prevención para que ustedes después lo releen. También hay una cosa que es, en el mundo muchas veces estas pacientes no las ponen en reposo, pero para la Argentina lo que yo pienso que periodos prolongados de reposo y nutrición correcta puede ayudar a prevenir, demorar o disminuir la restricción de crecimiento. O sea, no es lo mismo una abogada que no tiene una actividad física muy importante que a una operadora en un taller que permanentemente está moviendo los brazos, o sea, y que no tiene la misma alimentación una que otra. Este es el desafío, la identificación de fetos pequeños pero normales. ¿Por qué? Porque, como vieron en la curva, también tenemos un porcentaje de fetos pequeños que genéticamente son más chicos, pero que no tienen ninguna patología. Bueno, y la restricción asociada a malformaciones fetales graves tienen mal pronóstico, eso es obvio. El parto tenemos que tener claro, cuando se indica un parto, el riesgo es mayor, ¿no? No hay reglas estrictas que pueden ser aplicadas y los casos deben ser manejados sobre bases individuales. No puedo decir, todos los opero o todos los mando a parto. No, va a depender de cada uno, ¿no? El 30-35% de los fetos con restricción presenta distrés en el trabajo de parto y el 80% van a cesárea. Esto es lo que quería que les quede claro. Estos fetos que ya tienen restricción de su oxigenación, es como que alguien que tiene restricción lo mande a correr un maratón. Va a durar poquito. Si no está entrenado, si no tiene la capacidad normal, no va a poder atravesar el trabajo de parto. Entonces, muchos van a cesárea. Acá les traje una foto para ir cerrando, si es que aparece y la tecnología nos ayuda. Acá está. Un feto normal de la misma edad gestacional y un feto con restricción. ¿No ven el feto con restricción? Miren la patita, los músculos y una placenta normal y la comparación con una placenta de restricción. Este está el ejemplo, la foto. En resumen, historia clínica, 50% no se diagnostica, 50% de los supuestos son peso adecuado de edad gestacional, ese es SPIDE. Los exámenes bioquímicos y marcadores angiogénicos placentarios, ecografía rutinaria a 36 semanas y seriada de la circunferencia abdominal es el mejor predictor. Esto es fémur versus circunferencia abdominal. Cuando le dije que hay una alteración morfométrica, el fémur se mantiene y la circunferencia abdominal se achica. El oligoamnios y la madurez placentaria excesiva, el índice ponderal y el cociente abdominofémur, el Doppler uterino, umbilical, cerebral y ductus. Seguimos con el resumen. Bueno, la atención prenatal estricta de las mujeres con enfermedades que se saben asociadas a restricción. Esto es, si yo tengo una paciente que tiene una diabetes vascular, que tiene una hipertensión, que tiene una nefropatía, esa la tengo que controlar más que cualquier otra, ¿no? Y tengo que pensar de que va a terminar en una restricción. Tratamientos apropiados para las complicaciones específicas. Si la paciente tiene anemia, tengo que dar hierro y modificarle esa anemia va a modificar ese crecimiento. Esto es lo mismo que le había puesto antes. Digamos, básicamente tienen que ver la mayor mortalidad perinatal 10 veces mayor en recién nacidos con 2 desvíos estándar y 30 veces mayor en recién nacidos con 3 desvíos estándar. O sea que la mortalidad perinatal, la mayor morbilidad neonatal es por lo que ustedes ya saben. Y algo que les sumo, que estos chicos tienen mayor riesgo de muerte súbita del lactante.
Y para cerrar, esto es una maternidad de Castañino, que es uno de los pintores que más me gusta. Bueno, les pegué con todo, les di palo y palo y palo. Esta es una clase linda para repasar. Están claros los conceptos, cualquier duda, nos volvemos a hablar el lunes. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Sí, dale.